Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les agradezco por su asistencia a la última clase de la tercera unidad del área de ciencias naturales. Vamos a compartir el tema que tenemos para la noche. Permítanme, lo busco, yo lo tenía por acá listo. A ver. Listo. Ahí, por favor, me confirman si están apreciando ustedes la diapositiva. No, Lisa, no se ve. Ahí. Ya, ahí sí. Ya listo. Entonces, la noche de hoy nos ha tocado un tema súper fácil que se denomina niveles de organización de la materia. Como ustedes saben, todo lo que nos rodea, todo lo que ocupa un lugar en el espacio es considerado como materia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase que nos dice explorar, identificar los niveles de organización de la materia viva de acuerdo al nivel de complejidad? ¿Ya? Ahora, nosotros conocemos los niveles de organización de la materia, o no sé si de pronto hemos visto este tema anteriormente, vamos a recordarlo, ¿sí? Según un orden jerárquico, nosotros tenemos tres niveles, ¿sí? Podemos decir que empieza desde un nivel base, un nivel medio y un nivel superior, ¿sí? Entonces, unidos estos tres, a nosotros nos va a dar una organización. Como les decía, todo lo que hay aquí en la materia, todo lo que existe en la Tierra está formado inicialmente, vamos a encontrarlo por átomos, ¿ya? Entonces, de estos niveles vamos a encontrar nosotros tres divisiones, ¿ya? ¿Cuáles son estos niveles? Les pregunto a ustedes, anteriormente hemos escuchado este término, ¿cuáles eran los niveles de organización de la materia? A ver, ¿quién me ayuda participando? ¿Cuáles serán esos tres niveles de organización? A ver, hemos escuchado. Me ayudan activando la camarita, sí, porque quiero ver de si es que se encuentran ahí. Norma, Lucía, Jimmy, Yasmín y Damaris. Se me fue Damaris. A ver, hemos escuchado nosotros anteriormente hablar sobre este término, sobre los niveles de organización de la materia. Sí, no, es algo nuevo. ¿Qué sabemos? ¿Qué hemos escuchado? Eso no tiene que ver con el sistema biótico, atómico, molecular, ese tipo de Ya. niveles. Muy bien, por ahí va la idea. Damaris más o menos tiene la idea, la noción de qué se trata estos niveles. A ver, ¿alguien más que desea participar? ¿No? Bueno, les comento. Nosotros en el planeta Tierra tenemos tres niveles de organizaciones. ¿Cuáles son estos? Tenemos el nivel abiótico, tenemos el nivel biótico y tenemos el nivel ecológico. ¿Correcto? Ya vamos a ver de qué se tratan cada uno de ellos. Entonces tenemos en cuenta, tenemos tres niveles. Por orden jerárquico, yo les mencionaba hace rato, por orden jerárquico, vamos a iniciar nosotros con los niveles abióticos. ¿Cuáles son estos? ¿Ya? Posteriormente, nosotros vamos a encontrar los niveles bióticos y por último encontramos los niveles ecológicos. Lo tenemos aquí gráficamente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, acá tenemos un contenido. ¿Quién me ayuda con esta lectura de este pequeño párrafo? Vamos, no se peleen por participar, hay tiempo para todos. ¿Ah, yo? A ver, vamos, damas. A ver, dice. Cuando hablamos de los niveles de organización de la materia, nos referimos a las posibles divisiones o estratificaciones en que es posible estudiar toda la materia conocida, yendo desde una perspectiva más general y sencilla hasta una más detallada y de relaciones cada vez más complejas. Ya listo. Es ahí donde yo les decía que esto va de forma jerárquica, desde lo más sencillo a lo más complejo. Entonces vamos a iniciar nosotros hablando de los niveles de organización
abióticos. Es decir, en otras palabras, son los niveles que no poseen vida o materia inanimada, también se le llama, ¿ya? Entonces, en este nivel de la materia abiótica, nosotros vamos a encontrar tres integrantes de la partícula, ¿sí? Que son las más pequeñas. ¿Cómo se han sabido llamar? Tenemos el electrón, tenemos el protón y tenemos el neutrón. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar nosotros por el nivel subatómico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles decimos que los integran? Electrón, protón y neutrón. Ahora, vamos a ver cuáles son las características de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Qué nos dice del electrón? Que es la partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica negativa. ¿Ya? Entonces, miren, esta es una de las partículas más pequeñas que se encuentran en donde decía. ¿En dónde se encuentra? ¿Alrededor de quién? A ver. ¿Qué nos dice? ¿Que se encuentra alrededor de quién? No pusieron atención. A ver, van a leer ustedes. ¿Qué nos dice? Partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo. Y fíjense que tiene carga eléctrica Negativa. negativa. ¿Ya? Entonces, ese ha sido el electrón. Ahora vamos a ver en cuál sería la característica principal en este caso del protón. ¿Quién me ayuda con la participación de la lectura? La subatómica es A ver, Norma, ayúdame con la lectura. partícula subatómica es física. El protón es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental. Ya, listo. Entonces ahí tenemos el protón, ¿no? Que nos dice que es una partícula subatómica física, que en física nosotros la conocemos como una partícula con carga eléctrica, positiva o negativa. Positiva. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver la otra partícula del nivel subatómico que se denomina el neutrón, que nos dice que es una partícula elemental del núcleo del átomo que no tiene carga eléctrica, ¿sí? Es decir, que su carga es neutra. Ya, entonces miren, este ha sido el nivel de organización. ¿Cómo se llamaba este nivel de organización? Neutrón. A ver, en sí todo el electrón, el protón y el neutrón, ¿a qué nivel de organización pertenecen? Al Materia. abiótico. Electrón. Al abiótico. Abiótica. Electrón. ¿Ya? Al abiótico, al nivel de organización abiótico, ¿ya? Entonces, recién hemos visto del nivel de organización abiótico, hemos visto el nivel subatómico, ¿ya? Ahora vamos a ver cuál es el nivel atómico. Ya, acá, ¿qué dice del nivel atómico? Dice, los componen los átomos, ¿sí? De ahí su nombre, atómicos, átomos, que son las partes más pequeñas de un elemento químico, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a leer, ¿qué nos dice del nivel atómico? Alguien que participe, a ver, voy a buscar, está por aquí, Lucía, ayúdeme con la lectura de este texto del nivel atómico. Ya. Nivel atómico. Los componen los átomos que son en donde dice nivel atómico, Sí. nivel atómico. Los conforman los átomos que son las partes más pequeñas de un elemento químico que pueden intervenir en una reacción. Listo, ya, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos dice? Ya vimos el nivel subatómico, ahora hemos visto el nivel atómico, ahora vamos a ver el nivel molecular. Léame lo que está acá con color lila, ¿ya? No, que mañana vas. Ve, Shirley. Vamos, Yasmín. Shirley, dame pasando al gym.
Nivel molecular, perdón. Se encuentra formado por 2 o más átomos. Los átomos que forman las moléculas pueden ser iguales a los distintos. Iguales o distintos. Ya, listo. Entonces, ¿qué nos dice? El nivel molecular nos dice que están formados por moléculas, ¿sí? Y en cambio, estas partículas son las más pequeñas. Y nosotros aquí podemos encontrar, por ejemplo, la fórmula del oxígeno, que nos dice que está compuesta por 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? Miren, O de oxígeno, el 2 quiere decir que está compuesto por 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Otro ejemplo de nivel molecular tenemos la fórmula del agua, que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Aquí tenemos hidrógeno e hidrógeno, ¿sí? Entonces está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿sí? Entonces aquí está el claro ejemplo del nivel molecular. Mucho ojo con esto. Listo. Entonces, dentro de los otros niveles, recién terminamos de ver lo que son los niveles de organización abiótica, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el otro nivel? El otro nivel es el nivel de organización bióticos. En otras palabras, son todos... A ver, ¿qué serán los niveles de organización bióticos para ustedes? ¿Qué será? Ya. Bueno, ¿qué nos dice? Estudia los niveles de organización que van desde la célula al individuo, ¿sí? Así mismo, desde una base hasta lo más complejo, ¿no? Entonces, jerárquicamente nosotros en la formación de un individuo van a integrar lo siguiente, ¿sí? Que son el nivel celular, tenemos los tejidos, los órganos y el aparato, sistema o aparato, ¿ya? Y esto obviamente nos va a dar origen a un individuo, ¿sí? Ahora, nosotros, cuando hablamos en este caso del nivel molecular, del nivel celular, perdón, como su nombre le indica, estamos hablando de qué? De células, ¿sí? ¿Cuántos tipos de células nosotros conocemos? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuántos tipos de células conocemos? ¿Quién me dice? A ver, son 2, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Hola, hola. La eucariota y la... Eucariotas y la otra es... Ah, pero termina también en cariotas. ¿Procariotas? ¿No? Ya, las eucariotas y las procariotas, ¿ya? Ah, Sí, muy bien. No sé si se me está desconectando a mí algo. Ya, a ver, por aquí se me desconecta, no sé qué es. Ya, listo. Entonces, nosotros conocemos 2 tipos de célula, ¿verdad? Una que es la eucariota o también a esa célula nosotros la conocemos como célula animal, ¿sí? Y la otra célula procariota, eh, también, ¿cómo será que se la conoce? ¿Cómo se conoce la célula procariota también? A ver, ¿quién me dice? Ya. A la célula procariota también se la conoce como célula vegetal. Ya, entonces, de estas células, cuando tienen una sola célula, cómo se les denominará? Cuando tienen una sola célula, ¿cómo se denominarán? Unicelular, ¿ya? Entonces, cuando las células solo tienen una célula, se denominan unicelulares, como por ejemplo, ¿cuáles serán? Pueden ser los protozoos, pueden ser las bacterias,
¿sí? O también los microorganismos. Y cuando poseen más de una célula se denominan, ¿quién me dice? Pluricelulares. ¿Listo? Entonces, hablando un poquito más sobre las células procariotas, ¿cómo también decíamos que se llama? Célula procariota o, ¿cómo se le conocía? ¿Célula animal o célula vegetal? ¿Vegetal no era? Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué será? Básicamente porque estas carecen de una envoltura nuclear, a diferencia de la célula eucariota, que sí posee o está constituido por una envoltura nuclear, sí, es decir, que constituye o se encuentra en el núcleo. ¿Listo? Ahora, ustedes saben que la unión de estas células, ¿qué nos va a dar origen a nosotros? A un tejido, ¿sí? Tejido puede ser vegetal, tejido o animal, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la misión del tejido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será la misión? Tanto en la célula animal como en la célula vegetal, en este caso, los tejidos son una agrupación, ¿sí? De varias células, ¿sí? Como decíamos en orden jerárquico, es una agrupación, en este caso, de varias células que tienen una misma misión. En este caso, podemos hablar nosotros del tejido muscular, podemos hablar del tejido sanguíneo, del tejido epitelial, del tejido adiposo, ¿sí? Entonces, esa sería la misión en este caso de los tejidos. ¿Para qué? Para dar origen a la formación de los órganos, ¿sí? Entonces, ¿qué son los órganos? Sabemos que son unidades en este caso estructurales que sirven ¿para qué? Para realizar una función en los seres vivos superiores o inferiores. ¿Qué dicen ustedes? Superior. A ver, los seres vivos, en este caso superiores, somos considerados los animales. ¿Sí o no? A ver, nosotros pertenecemos al grupo de los seres vivos superiores. ¿Listo? Entonces, estos básicamente están constituidos por varios tejidos. Recuerden que decían que viene de forma jerárquica. ¿Sí? Entonces, están constituidos por varios tejidos que realizan una acción. En este caso, tienen una función específica. Como por ejemplo, ¿cuál será? ¿Quién me ayuda con un ejemplo de un órgano específico? A ver, voy a nombrar Jimmy Carrera. Que me ayude por favor con un ejemplo de un órgano y cuál será la función específica. A ver, ¿quién desea participar? El corazón. Ya, ¿cuál será su función específica? El corazón hace la función como de un motorcito, ¿verdad? Que está encargado de ¿qué? ¿Qué hacen los motores? De bombear la sangre. Ya, muy bien. Entonces, cada uno de estos órganos, por ejemplo, los pulmones, tienen su otra función específica, ¿sí? La vejiga tiene otra función específica, ¿sí? Entonces, cada uno de estos órganos tiene una misión específica, una misión concreta, es decir, una acción, ¿ya? Ahora, la unión de estos órganos, nosotros vamos a encontrar a la formación de un sistema o también se lo conoce como aparato, ¿sí? Puede ser, ¿qué aparato? Respiratorio, ¿qué aparato puede ser? O sistema, no sé cómo se ubiquen ustedes, ¿sí? ¿Qué Aparatos otro, qué otro aparato conocemos? ¿Cómo se llamará este aparato que van aquí? El intestino grueso, el intestino delgado. ¿Cómo se llamará este aparato? Digestivo.
Ya, digestivo, muy bien. Digestivo, tal vez. Ya, muy bien. A ver, bueno, ya dijimos el aparato respiratorio. ¿Qué otro aparato conocen ustedes? O sistema. Sistema vascular. Ya. ¿Ese sistema vascular pertenecerá de pronto al sistema nervioso? O las ¿Qué dicen ustedes? venitas. Ya, muy bien. Entonces, tenemos el sistema nervioso. ¿Listo? Entonces, esta agrupación de los sistemas o aparatos, sí, va a dar origen. Miren, ya tenemos las células que tienen una misma misión, ¿sí? Tenemos los tejidos que van formando, en este caso, al individuo superior, ¿sí? Entonces, los individuos superiores, ellos tienen, ¿qué decíamos? Órganos, ¿verdad? Y esta unión de órganos conforman un sistema, ¿sí? Hasta la creación de un organismo, en este caso, será pluricelular, ¿verdad? Listo. Ahora, ya pasamos nosotros de los niveles de organización bióticos, ¿sí? ¿Quién me dice, por favor, en los niveles de organización abióticos, cuál ha sido la complejidad? ¿Qué nomás existe en este nivel? ¿Quién me dice? A ver, el que acabamos de pasar. Miren, chicos, aquí está el nivel de complejidad. ¿Cuál ha sido? Nivel celular, tejidos, órganos y sistema de órganos o aparato. ¿Listo? Entonces, esta ha sido la complejidad en este caso, de los factores bióticos. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos el tercer nivel de organización, se denomina o niveles de organización ecológicos, ¿verdad? Listo. En este nivel nosotros de organización ecológico, ¿qué nos dice? Aquí ya habla de un orden jerárquico eh, superior, ¿verdad? Un nivel superior. Entonces, en este nivel de organización nosotros vamos a encontrar algunos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? ¿Cuáles son los componentes en este caso del nivel de organización ecológico? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué será? En este nivel de organización nosotros ya vamos a encontrar asimismo de forma jerárquica otros organismos que los comprenden, ¿sí? Entonces, aquí ya hay llamemos de una interacción entre ciertos organismos, ¿ya? Vamos a iniciar nosotros asimismo de lo básico a lo más complejo. Tenemos el individual, ¿sí? Nosotros conocemos lo que son el ser vivo, un individuo, un ser vivo, puede ser este animal o puede ser vegetal, ¿sí? Entonces, este individuo va a pertenecer a una especie o a un género. El primer ejemplo que vemos aquí nosotros, ¿a qué especie pertenece? ¿A qué especie pertenece este individuo? Marino. Ya, Acuático. ya. Acuático. Ya, muy bien. Pero si decimos nosotros acuático, estamos como hablando de forma muy general, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de individual, de individuo, específicamente estamos hablando de la especie de los peces, ¿verdad? Si aquí estuviera un pajarito, ¿a qué especie pertenecería? Un pájaro. ¿A las? Las aves. Exactamente, a las aves, ¿verdad? Entonces, a ellos nosotros podemos encontrar de dos géneros, ¿no? Hembra y macho, ¿verdad? Entonces, cada especie hace que sea diferente una de la otra, ¿ya? Ahora, nosotros vamos, posterior a ello,
Aquí tenemos el individuo, luego encontramos lo que es la población. ¿Qué quiere decir? Aquí ya habla de un conjunto, ¿verdad? Entonces aquí ya se refiere en este caso a un grupo de la misma especie, ¿verdad? Que viven en un lugar determinado, como por ejemplo hace rato lo mencionaba Damaris, este grupo, este conjunto vive en el mar, ¿sí? Son marinos. ¿Ya? Entonces, nosotros, posterior a ello, yo les hablaba de que se dice de una forma como muy general, marinos o que viven en el agua, ¿sí? Aquí es donde interviene lo que es la comunidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de la comunidad, ya estamos hablando de que de un grupo de individuos, ¿sí? Que estos en este caso van a tener ciertas características, en especial van a qué? A vivir, por ejemplo, en ciertos sectores, ¿sí? Puede ser de acuerdo a su ubicación geográfica. Hace rato decía, por ahí no recuerdo Norma, creo que me decía, tengo mucho frío. Entonces, ya depende de eso, ¿no? De qué sector geográfico incluso puede vivir cierto individuo, ¿sí? Ya. Y posterior a ello, siguiendo, nosotros tenemos los ecosistemas, ¿sí? La vez anterior hablábamos un poquito sobre los tipos de ecosistemas. ¿Quién me recuerda de cuántos tipos de ecosistemas conocemos o vimos la clase anterior? ¿Se acuerdan de los ecosistemas? Ya lo vimos la semana anterior. A ver, ¿quién estuvo en la clase? Yo me acuerdo que Damaris estuvo en la clase, ¿quién más? Damaris nunca falta. A ver, Damaris, Yo tengo acuáticos, mixtos, manglar, terrestre, artificial. ya, muy bien. Entonces, miren, a eso nos referimos nosotros cuando hablamos de los ecosistemas, ¿sí? Por lo general, conocemos tres específicos, los terrestres. Hablábamos, yo recuerdo, de los acuáticos y de los mixtos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les preguntaba en qué tipo de ecosistemas serán los manglares? ¿Sí? Ya, entonces a eso nosotros nos referimos cuando hablamos de los ecosistemas, ¿ya? Y por último tenemos la biosfera, que en sí es un todo, ¿sí? Entonces este sistema está formado ¿por qué? Por un conjunto de seres vivos que se encuentran ¿en dónde? En todo el planeta Tierra, ¿sí? Listo. Vamos acá. Acá tenemos nosotros la importancia de la biosfera, ¿sí? La biosfera en sí es lo principal, lo primordial para que exista vida en la Tierra, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros ahí vamos a encontrar la capa viva que recubre a la superficie terrestre, ¿sí? Es decir, en otras palabras, es el conjunto de los elementos de los seres vivos que conformen en este caso la biosfera y nos proporciona en este caso alimentación para todo lo que necesita sobrevivir aquí en el planeta Tierra, como por ejemplo los alimentos, las fibras e incluso el combustible. Ya, entonces es un solo componente del planeta Tierra que lo necesitamos para vivir. Hasta aquí ha sido el tema de clase compartido. Espero que les haya servido un poquito. ¿Sí? Me gustaría saber qué es lo que más les llamó la atención de la clase de hoy. ¿Quién me dice? A ver. Si no, no les doy las preguntas de la clase en vivo. A ver, ¿quién desea participar? A ver, ¿cuál fue el tema de esta noche? La organización de la materia. Los Ya, niveles de organización de la materia. Eso, muy bien. Niveles de organización de la materia. ¿Cuántos son los niveles de organización de la materia? 3. ¿Ya cuáles son? Bióticos, biótico y ecológico.
Ya, muy bien. En el último de los niveles, ¿cuáles fueron los componentes? Individuo, comunidad, no, población, comunidad. De ahí venía, no me acuerdo el otro, pero terminaba en Ecosistema, ecosistema. biosfera. Ya, muy bien. Muy bien, así es, así participando, por favor. Yo estoy buscando ahorita las preguntas de la clase en vivo que se me han perdido. Listo, vamos a compartirles nuevamente. A ver, esto está súper fácil. Vamos a ver por acá. A ver, muy bien. Me permiten un ratito, no sé, es como cuando hablo la camarita se me vuelve más lento el internet. Entonces vamos a comenzar en nuestro intento, ¿ya? ¿Qué nos dice? Nivel molecular. Está formado la molécula, perdón, está formado la molécula. En este caso es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentra formada por dos o más átomos. ¿Esto es verdadero o falso? A ver, ¿qué decíamos nosotros del nivel molecular? A ver, el nivel molecular pertenece a qué? Al nivel de organización abiótico, ¿sí? Recuerdan que decíamos que es la parte más pequeña, son las partículas más pequeñas, en este caso que pertenecen al nivel subatómico, ¿sí? Y se encuentra formado por dos o más átomos, por lo tanto es, Verdadero. Verdadero. ya, muy bien, ¿listo? Por acá tenemos, es un grupo de individuos que tienen ciertos elementos en común, tales como idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, puede ser un barrio, estatus social y roles. Esto será el ecosistema, las comunidades o las poblaciones. Comunidades. Las comunidades. Está muy bien, terminamos el intento y vamos a enviar todo y terminar. No se olviden hacer estos dos pasos más y confirmamos nuestra calificación. Entonces ahí ustedes ya tienen la respuesta correcta para que ya puedan proceder a realizar las preguntas de la clase en vivo. Listo, estimados estudiantes, hasta ahí alguna pregunta, algo que quieran compartir antes de finalizar la clase. ¿No? Ya, muy bien. Entonces, estimados estudiantes, procedo a despedirme de ustedes. Les deseo un excelente resto de noche y muchas bendiciones. Nos vemos en una próxima clase. ¿Listo? Chao, chao.